Hola, buenas saludos. Buenos días por acá en mi país y a donde estén. Buenos días, buenas noches o buenas tardes. Espero que el Señor les esté bendiciendo. Otra vez, mi nombre es Ronaldo Williams, conocido como Ronnie, haciendo otro video. Hijo del Dios Altísimo, no porque yo haya hecho o me lo merezca, sino por su misericordia, ¿verdad? Me salvó y me selló con su Santo Espíritu, haciéndome heredero junto con el Señor Jesucristo y miembro de su familia y también ciudadano del reino de Dios. Bueno, aquí estamos pues otra vez haciendo otro estudio para la gloria de Dios nada más. La mía no, porque yo no me merezco nada. Bueno, entonces el estudio que íbamos a o que quería hacer hoy es en relación a lo que el mensaje que el Señor le dio a la iglesia, a una de las iglesias, con respecto a los que se dicen ser judíos y no lo son. Y bueno, yo estoy aquí desde mi pequeña oficinita. Y bueno, me he logrado conseguir una computadora, gracias a Dios, ¿verdad? Para pues seguir estudiando las escrituras de nuestro Padre Celestial. Bueno, entonces el mensaje está en Revelaciones capítulo, vamos a entrar en tema. El mensaje está en Revelaciones capítulo 2 versículos 8 y al 9. Revelaciones o en otras versiones dice Apocalipsis capítulo 2 versículos 8 al 9. Esto es lo que dice el Señor. Y escribe el ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero, que fue muerto y vive, dice estas cosas. Yo sé tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico. Y sé la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que son la sinagoga de Satanás. Bueno, entonces, ¿qué quiere decir esto? Los que se dicen ser judíos y no lo son, y son sinagoga de Satanás. Bueno, en este caso, ¿verdad? Vamos a ir al libro de Juan, capítulo 8, porque vea que el Señor reconoce a los judíos en dos maneras. Los reconoce como judíos por medio del linaje, ¿verdad? Por medio de la carne, que eran hijos de Abraham. Pero también los llama hijos del diablo. Los llamó hijos del diablo. Entonces, ¿qué quiere decir ahí? Hay dos cosas con la escritura, dos cosas con la palabra de Dios. Número uno, y esto bueno, ya yo lo he enseñado en otros estudios. Número uno es de que la escritura no es de interpretación privada. Número dos es de que la escritura misma me va a dar la respuesta. Otra también es de que hay que aprender a dividir, hay que separar bien las cosas. Así como dice 2 Timoteo 2:15. Alright, entonces vamos a ir al libro de Juan, capítulo 8, versículos, vamos a leer del 39 al 56. Vea que el Señor Jesús los reconoce como judíos, hijos de Abraham en lo físico, pero también los llamó hijos del diablo. Juan capítulo 8, versículos 39. Juan capítulo 8, vamos a leer del verso 39 al 56. Dice la palabra de Dios. Respondieron y dijéronle, nuestro padre es Abraham. Dícele Jesús, si fuerais hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais. Pero ahora procuráis matarme. Hombre que os ha hablado la verdad, la cual he oído de Dios, no hizo esto Abraham. Nosotros hacéis las obras de vuestro padre. Dijéronle pues, nosotros no somos nacidos de fornicación. Un solo Padre tenemos que es Dios. Jesús entonces les dijo, si vuestro Padre fuera Dios, ciertamente me amaríais a mí, porque yo de Dios he salido y he venido, que no he venido de mí mismo, mas Él me envió. Porque, ¿por qué no entendéis mi lenguaje? ¿Por qué no podéis oír mi palabra? Vosotros de vuestro padre que
El diablo sois, así le dijo el Señor Jesús a ellos, a los judíos. Y los deseos de vuestro padre queréis hacer. El homicida era desde el principio y no permaneció en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla porque es mentiroso y padre de mentira. Y porque yo os digo la verdad, no me creéis. ¿Quién de vosotros me redarguye de pecado? Y si digo la verdad, ¿por qué vosotros no me creéis? El que es de Dios, las palabras de Dios oye, las cuales por tanto no oís vosotros, porque no sois de Dios. Respondieron entonces los judíos y dijéronle, ¿no decimos bien nosotros que tú eres samaritano y que tienes demonio? Esa es la blasfemia contra el Espíritu Santo. Decirle al Señor Jesús face to face en su cara que él tiene demonio. Lo que las obras que hace es tener demonio, es porque tiene demonio. 49. Respondió Jesús, yo no tengo demonio, antes honro a mi Padre y vosotros me deshonráis. Y yo no busco mi gloria, hay quien la busque y juzgue. De cierto os digo, si alguno guardare mi palabra, no verá muerte por siempre. Entonces los judíos le dijeron, ahora conocemos que tienes demonio, Abraham murió y los profetas, y tú dices, el que guardare mi palabra no gustará muerte por siempre. ¿Eres tú mayor que nuestro padre Abraham, el cual murió y los profetas murieron? ¿Quién te hace, quién te haces a ti mismo? Respondió Jesús, si yo me glorifico a mí mismo, mi gloria es nada, mi Padre es el que me glorifica, el que vosotros decís que es vuestro Dios. Okay. Mas no le habéis conocido, yo empero lo conozco. Y si dijere que no le conozco, seré como vosotros, mentiroso. Mas le conozco y guardo su palabra. Abraham vuestro padre, aquí lo reconoce como el padre, hijos de Abraham. Pero anteriormente los dice que eran hijos del diablo. Abraham vuestro padre se regocijó por ver mi día y lo vio y se regocijó. Ok, entonces, ¿qué pasa aquí? Hay que dividir. Hay que dividir. Ok, porque de ahí, estos son judíos en la carne, pero no son ya judíos en lo que la escritura me va a decir entonces que es ser un verdadero judío y no ser sinagoga de Satanás. Ok, ¿qué es lo que pasa aquí, digamos? Yo, por ejemplo, ya yo lo he dicho antes también, que hay una sola doctrina de Cristo. Y si no es la doctrina de Cristo, pues es doctrina anticristo. Hay un solo templo de Dios y si no es templo de Dios, entonces es del diablo. ¿Ya? Entonces así más claro ni el agua. Ok, ahora bien, ¿cómo entonces, ok, quién es el que me va a decir a mí qué es ser judío de verdad? No es lo que le diga a un predicador o una persona yo como yo, es la palabra misma, es la misma palabra. Ok, vamos a ir al libro de Romanos. ¿Qué es ser un judío ante los ojos de Dios ahorita mismo? Romanos, Romanos capítulo 2. Romanos capítulo 2. Otra enseñanza es de que escritura con escritura me revela y me dice la verdad. O sea, no puedo hacer doctrina de un solo texto, un solo pasaje. Ok. Romanos capítulo 2, versículos 28 al 29. Porque no es judío el que lo es exteriormente. Así está diciendo la escritura, Pablo. Aquí. All right. Ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, como lo hacían los judíos en el tiempo de antes, en el antiguo pacto, que agarraban el prepucio del bebé al octavo día y le cortaban el prepucio. Ya ese no es. Aquí está diciendo que ser judío es 29. Más es judío el que lo es en lo interior, y la circuncisión es la del corazón, pero no el corazón que bombea. Porque aquí le está diciendo la clave.
en espíritu, no en letra, la alabanza del cual no es de los hombres, sino de Dios. Ok, ahora bien, Ronnie, entonces ¿puedes la escritura explicarme cuál es esta circuncisión en espíritu? Sí, es correcto. Ella misma, la palabra, la que nos da la respuesta. ¿Cuál es esta circuncisión entonces para yo ser un judío? No de lo exterior. Ahí dice en Colosenses capítulo 2. Vamos a ir a Colosenses capítulo 2. ¿Cuál es esta circuncisión? No del corazón físico, sino del alma. ¿Ok? Separándolo del cuerpo. Porque la circuncisión, acuérdense que la circuncisión, si quieren lo pueden buscar, no sé, en internet o en un diccionario que quiere decir circuncisión, es un corte. Y ese corte ya no vuelve a conectar, ya no conecta más. Colosenses capítulo 2, versículos 11 al 12. Colosenses capítulo 2, versículos 11 al 12. Dice la escritura: en el cual también sois circuncidados de circuncisión no hecha por manos. ¿Y qué dijo Romanos capítulo 2? 28, 20, 28, 29, que no es el exterior, sino que es en espíritu. Okay. Y esto corresponde a un bautismo. Ahí es donde ocurre una circuncisión, ya no en lo exterior, sino en lo interior. Um, en el despojamiento del cuerpo de los pecados de la carne con la circuncisión de Cristo, la espiritual. Romanos capítulo 2, vio, escritura con escritura. ¿Cómo así, Ronnie? Versículo 12. Sepultados juntamente con él en el bautismo, no el bautismo del agua, el bautismo del espíritu. ¿Qué dijo Romanos capítulo 2? Vio, escritura con escritura, entonces nos explica esto. En el cual también resucitasteis con el poder de la fe, de la operación de Dios que le resucitó de los muertos. ¿Clarito? ¿Cuándo ocurre esta circuncisión? Cuando escuché el mensaje y lo creí. En ese al segundo, fuisteis sellados y ese es el bautismo del Espíritu. Right. Ahora esos son los judíos. Ahora, vamos de nuevo con, bueno, antes de volver al pasaje, ¿verdad? De Revelaciones, vamos a ir a, ahora vea que, porque los judíos le dijeron al Señor Jesús, ¿verdad? Que ellos eran hijos de Abraham. Pero vea que aquí la escritura ahora dice en Gálatas capítulo 3, vamos a ir a Gálatas capítulo 3. Gálatas capítulo 3. ¿Quiénes son los hijos de Abraham? Gálatas capítulo 3, versículos 7 y 8. Sabed pues que los que son de la fe, ¿cómo fue que dice Efesios 2, 8 y 9? Por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no es nada, la fe no es nada de nosotros, eso es un regalo, eso es un don de Dios. Ya. Los tales son hijos de Abraham. Los tales son hijos de Abraham. Entonces los que somos de fe somos hijos de Abraham. Ok. Y viendo antes la escritura que Dios por la fe había de justificar a los gentiles, hello aquí, gentil, predicó antes el evangelio a Abraham diciendo todas las naciones serán bendecidas en ti. Para aclarar qué es ser un gentil son todas las otras naciones que no son de Israel. Así de sencillo, así más claro. Ok, entonces ya la escritura me ha definido a mí quién es ante los ojos de Dios que es un verdadero judío. Ok, porque hay muchos por ahí que andan diciendo que son judíos y no son. Y este mensaje que el Señor da aquí, vamos a volver a Revelaciones capítulo 2, versículos 8 y 9. Este mensaje es para ellos, que dicen que son judíos y no lo son, y son sinagoga de Satanás. ¿Quiénes son estos, Ronnie? Ya, bueno, ya cuando uno entiende y uno levanta y mira ante el mundo, los testigos de Jehová dicen que son los 144,000 israelitas que están en Revelaciones capítulo 7. Son sinagoga de Satanás porque no son judíos, no son israelitas. Los amilenialistas y todos estos que dicen, ¿verdad? Todos estos que dicen que la iglesia reemplazó a Israel son sinagoga de Satanás.
Este mensaje que está diciendo el Señor Jesús, y vea que el Señor Jesús está diciendo que es una blasfemia, es para ellos. ¿Ok? Los que dicen que ya Dios agarró a Israel y los desechó y ya ellos no tienen. ¿Cómo es eso? Entonces, Dios ahí para estar Romanos capítulo 9, 10 y 11, donde ahí Dios va a cumplir sus promesas con ellos, por amor a los padres. ¿Ok? Y porque Dios hizo sus promesas, Dios no es mentiroso, Dios va a cumplir sus promesas. Pero usted ve a los amilenialistas, ¿ok? Y vea a, por lo menos, los testigos de Jehová, los adventistas, que ahora dicen ellos que ellos guardan los 10 mandamientos, que ahora ya Israel no, ¿ok? Y bueno, los adventistas con los testigos de Jehová tienen doctrinas muy similares porque ellos dicen que ellos son también los 144,000, pero más allá ellos dicen que ellos ahora son los que guardan la ley porque ya Israel fue desechado. Primero que todo eso es una herejía y segundo que aquí el Señor les está mandando un mensaje. Porque ellos están diciendo que son los 144,000 israelitas y que son judíos ahora, porque ahora es el Israel espiritual y no lo son. Son sinagoga de Satanás. Vamos a leerlo otra vez. Revelaciones capítulo 2 versículos 8 y 9. Yo sé tus obras y tu tribulación. Ok, versículo 9. Y tu pobreza, pero tú eres rico y sé la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que son la sinagoga de Satanás. ¿Y qué me dice la escritura a mí? ¿Quiénes son los verdaderos judíos? La escritura me lo está diciendo, ya la interpretó la escritura, no Ronnie. ¿Ok? Ya la escritura me dijo. Entonces, hay muchos hermanos y hermanas en el mundo que han atravesado por esa circuncisión no hecha por manos y son mis hermanos en la fe. ¿Ok? De todos los gentiles. Ahora, ¿qué quiere decir eso? Porque vea que el Señor Jesús les dijo que ellos eran hijos del diablo, ¿verdad? Los judíos en la carne. Pero reconoce también que en la carne, ya en el linaje, son hijos de Abraham. Pero ¿qué pasa aquí? Ajá, ya, ¿qué pasa aquí? Dividir las cosas. Ahora judío, ¿verdad? Que quiera venir a ser parte de la iglesia, o quiera venir a ser parte eh, del cuerpo del Señor, tiene que entrar por medio del programa, tiene que entrar por el programa de nosotros los gentiles ahora, que es a través de la predicación del Evangelio que está en 1 Corintios 15 del 1 al 4. Si no, aunque sea judío en el linaje y no recibe el mensaje, va para el infierno. ¿Ya? No es salvo. Pero vemos que la escritura indica de que apunta a que va a haber una salvación nacional, donde Israel va a terminar siendo la nación suprema sobre todas las naciones, porque el Señor Jesús no va a sentarse o que establecer su trono, por ejemplo, en Estados Unidos o en alguna otra nación, ¿no? La escritura dice que lo va a hacer allá en Jerusalén, ¿ok? Dándole salvación nacional, pero digamos, pero salvación nacional, pero digamos, salvación individual de un judío en este momento, en este mismo segundo, tiene que entrar a través de la predicación que tenemos los gentiles, que es la predicación del Evangelio. Si no, bueno, no forma parte del Señor, porque ya la Escritura dice que el que es judío es el que ha recibido la circuncisión del interior. ¿Ok? No lo dije yo, lo dijo la Escritura. Esa circuncisión la hace Cristo mismo. Muy bien, ese era para los que, bueno, para darle o para entender lo que quiere decir aquí sinagoga de Satanás. Ahora, como la palabra es mi lámpara, ¿verdad? Ya cuando yo vi y ya yo veo en el mundo todos estos que se andan diciendo que ellos son ahora el Israel espiritual y que ellos son no sé qué, los 144,000 israelitas y todas esas cosas, ¿qué él está diciendo? Este mensaje, Señor, es para ellos. La blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son y son sinagoga de Satanás. Vea que el mensaje aquí termina que se arrepientan. Tienen que arrepentirse. Ya, y el arrepentimiento solamente es uno. Ok, muy bien, ese era el primer tema. El otro tema, ¿verdad?
Vamos a ir a Revelaciones capítulo 12, porque ahí en las redes anda circulando donde supuestamente creo que es un pastor, no estoy seguro, ¿verdad? Un pastor hablando con un judío, creo, allá en Jerusalén, donde le dice, el judío le dice que ellos son la mujer. Muy bien por eso, porque es cierto. La mujer que aparece en Revelaciones 12 es Israel, pero no porque yo lo interpreté de mi mente. Vuelvo y repito, ¿cuál es la doctrina? De que la escritura misma me da la respuesta. Por eso yo necesito toda la escritura, ¿ok? Para desarrollar este tema. Es correcto, ellos son la mujer de Israel, ¿ok? Pero vea que termina, vamos a leer el versículo 17, Revelaciones 12, 17, porque siguen con la necedad y la terquedad de querer decir de que este grupo que voy a leer ahorita corresponde a la iglesia, porque no sé, las ganas de querer decir, de seguir diciendo que la iglesia va a pasar por la tribulación y la gran tribulación, cuando muy claramente en Romanos capítulos, en Revelaciones capítulo 5, versículos 9, 10, dice de que este grupo de toda lengua, tribu, nación, van a hacer un cántico formando el grupo de los redimidos, y eso es en el cielo, antes de que el Señor desate los sellos. Entonces la iglesia no. Es más, yo les pongo un reto muy sencillo. A partir del capítulo 6, del capítulo 6, 7, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Ya porque en el 19 ya parece que somos la esposa. Yo quiero que me busquen, me encuentren, a ver si es posible. Donde a partir del capítulo 6 aparece la palabra iglesia. Porque no lo van a encontrar. La palabra iglesia no está, porque la iglesia ya está en el cielo. Pa pasando, pasando por lo que es el juicio eh, Bima, o lo que es el tribunal de Cristo, okay. Las bodas del Cordero, eso es allá, ese es en el tercer cielo, y eso, todo eso va a ser allá arriba en el tercer cielo, mientras aquí está pasando la tribulación. Cristo con su novia. Ok, vamos a desarrollar esto, no, vamos a desarrollar esto a la luz de la escritura, es la que va a dar la respuesta. Muy bien. Revelaciones capítulo 12, versículo 17 dice: y el dragón fue airado contra la mujer y se fue a hacer guerra contra los otros de la simiente de ella, los cuales, aquí está la clave para que me dé la respuesta de lo que la escritura me quiere decir, los cuales guardan los mandamientos de Dios, apúntelo ahí, guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Esas son dos claves. Ok, muy bien. Cada vez que usted escucha la palabra mandamiento, es algo que Dios mandó a obedecer. Por ejemplo, Dios le dio un solo mandamiento a Adán, que fue el de no comer el fruto por lo que es el pecado. Antes de que el Señor ascendiera, ¿verdad? Antes de ser glorificado, el Señor dio dos mandamientos, por ejemplo, Señor Jesús, ¿ok? Antes de eso, Dios le dio a través de Moisés 10 mandamientos a los israelitas, ¿ok? Que conformaban el pacto antiguo. Pero Dios dio más mandamientos, que terminan siendo con más o menos 613, ¿ok? Pero 10 mandamientos, ¿ok? Pablo dice en la escritura de que ese pacto ya está abolido, alright. Ahora estamos bajo la ley del Espíritu. Antes de que el Señor, ya cuando el Señor estaba glorificado, Él dio un mandamiento de ir a predicar el Evangelio, y el que creyere y fuere bautizado será salvo. Ese es el mandamiento del Señor Jesús. Entonces, para salvación, todo aquel que escuche y cree en el Evangelio, en el mensaje, es salvo, porque ha obedecido al mandamiento. Muy bien.
vemos de que en Mateo 24 el Señor Jesús dice que van a haber un grupo de personas que van a predicar el evangelio del reino. Ok, eso es otro evangelio. Ese es dentro del ministerio del Señor Jesús el mensaje que él predicaba. Pero que va a haber un evangelio nuevo, que es el evangelio eterno, que se va a predicar por tres ángeles, y ese es el que la humanidad tiene que obedecer. Pero eso es como una introducción, porque la escritura me va a dar la respuesta. Vamos a leer todo el contexto del capítulo 12, alright, para entender esto. Y una gran señal apareció en el cielo, una mujer vestida de sol y la luna debajo de sus pies. Y la, y, y la luna debajo de sus pies y sobre su cabeza una corona de 12 estrellas. Y estando ella preñada, clamaba con dolores de parto y sufría tormento por parir. Y fue vista otra señal en el cielo, y aquí un grande dragón bermejo, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y sobre sus cabezas 7 coronas, y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo, y las arrojó a la tierra, y el dragón se puso de pie delante de la mujer que estaba de parto, a fin de devorar a su hijo tan pronto que ella lo hubiese parido. Ok, muy bien. Y ella parió un hijo varón, el cual había de regir todas las naciones con vara de hierro, y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. ¿Quién es ese hijo varón que va a regir las naciones con vara de hierro, y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono? Eso es más que claro que es el Señor Jesús. Ok. Pero vemos aquí, vamos a interpretar esta mujer. Vamos a interpretar esta mujer porque vea que esta mujer está conectada con Jacob, y Jacob es Israel de todas maneras. Ok, vamos a ver que este mismo sueño lo tuvo José en Revelación. Vamos a ver aquí. Bueno, sí, en Génesis capítulo 37. Tenga la mano ahí en el capítulo 12 de Revelaciones. Génesis capítulo 37, versículos 5 al 11. Vamos a leer el sueño. Y soñó José un sueño y contólo a sus hermanos, y ellos vinieron a aborrecerle más todavía. Y él les dijo: oíd ahora este sueño que he soñado. He aquí estábamos en el campo atando los manojos, y aquí mi manojo se levantaba y estaba derecho, y vuestros manojos estaban alrededor y se inclinaban al mío. Y respondiéronle sus hermanos: ¿has de reinar tú sobre nosotros, o has de enseñorear sobre nosotros? Y le aborrecieron aún más a causa de su sueño y de sus palabras. Y soñó aún otro sueño, y contólo a sus hermanos, diciendo: he aquí que he soñado otro sueño, y he aquí que el sol y la luna y 11 estrellas se inclinaban a mí. Y contólo a su padre y a sus hermanos. Y su padre le reprendió. Ok, vamos a, de nuevo, versículo 9. Y soñó aún otro sueño, y contólo a sus hermanos, diciendo: he aquí que he soñado otro sueño, y he aquí que el sol y la luna y 11 estrellas se inclinaban a mí. ¿Por qué 11 estrellas? Porque obviamente José nos está incluyendo dentro de las estrellas, pero obviamente José es una de las estrellas. Ok. Y cuántas, vamos a ver aquí, y cuántas estrellas hay aquí, versículo 1 del capítulo 12. Y una gran señal apareció en el cielo, una mujer vestida de sol, y la luna debajo de sus pies, y sobre su cabeza una corona de 12 estrellas. Esto va conectado con Jacob. Esto va conectado con Israel. Vea que el sueño es lo mismo. Ok. Y contólo a su padre y a sus hermanos, y su padre le reprendió y dijéronle: ¿qué sueño es este que soñaste? ¿Hemos de venir yo, tu madre y tus hermanos a inclinarnos a tierra? Ok, muy bien. Entonces ahí está la escritura. Entonces este sueño o esta señal está completamente conectado a Israel.
Jacob es Israel. Muy bien, seguimos leyendo el contexto. Y la mujer huyó al desierto, donde tiene un lugar aparejado de Dios, para que allí la mantengan 1260 días, que son 3 años y medio, o los últimos 3 años y medio. Porque el Señor dijo en Mateo 24, los que estén en Judea, huyan a los montes. ¿Ok? Huyan a los montes, o sea que tienen que correr por su vida. Y hubo guerra en el cielo, Miguel y sus ángeles batallaban contra el dragón, y el dragón batallaba y sus ángeles. Pregunta, ¿quién es el dragón? ¿Quién me interpreta lo que es el dragón? La escritura misma, vamos a rapidito. Revelaciones capítulo 20, Revelaciones capítulo 20, versículo 1. Vea que la escritura me lo va a interpretar. Y vi un ángel descender del cielo que tenía la llave del abismo y una gran cadena en su mano, y prendió al dragón, aquella serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años. Ese es el dragón, Lucifer, ¿ok? Ese es el dragón. Muy bien. La mujer es Israel, empero no prevalecieron, ni su lugar fue más hallado en el cielo, y fue lanzado fuera aquel gran dragón, que es la serpiente antigua, Revelaciones 20, okay, que es llamado Diablo y Satanás, el cual engaña a todo el mundo, fue arrojado a tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Ya, aquí igualmente también me lo interpretó. Y oí una gran voz en el cielo que decía, ahora es venida la salvación y el poder y el reino de nuestro Dios y el poder de su Cristo, porque el acusador de nuestros hermanos es ya derribado, el cual los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Y ellos le han vencido por la sangre del Cordero y por la palabra de su testimonio, y no han amado sus vidas hasta la muerte. Por lo cual, alegraos cielos, y los que moráis en ellos. Ay de los moradores de la tierra y del mar. Veas, usted es un morador de la tierra, usted no es un ciudadano del cielo todavía. Okay. Y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros teniendo gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. Más o menos el Lucifer sabe más o menos los tiempos por las señales también. Y cuando vio el dragón que él había sido arrojado a la tierra, persiguió a la mujer. ¿Cuál mujer? Bueno, ¿se acuerdan que el Señor Jesús dijo, y vea que el error por no dividir bien la escritura? Usted ve que en Mateo 24 el Señor dice, van a haber dos mujeres en el campo, una será tomada y otra será dejada. Eso lo asocian con el arrebatamiento de la iglesia. Y no, porque vea que aquí a esta mujer se le van a dar alas de águila. Vamos a seguir leyendo. Ese es Israel. Entonces hay dos mujeres en el campo. Una es Israel y otra es todo el pueblo gentil. Uno es Israel y otro es todo el pueblo gentil. Ok. De los que no formaron parte porque la iglesia no está por aquí ni cerca. Ok. Y cuando vio el dragón que había sido arrojado a la tierra, persiguió a la mujer que había parido al hijo varón, que ya me lo interpretó aquí arriba en el versículo 5. ¿Quién parió al hijo varón que va a regir a las naciones? Es Israel. Okay. Fueron dadas a la mujer dos alas de grande águila, para que de la presencia de la serpiente volase al desierto a su lugar. Okay. Al desierto a su lugar, donde es mantenida por tiempo y tiempos y la mitad de un tiempo, 3 años y medio. La mitad de los 7 años, 3 años y medio. Ahora, ve aquí con el versículo 14 de que hay un grupo de personas que asocian eso con que las alas de águila son Estados Unidos. ¿Ok? Pero un momento, la escritura es la que me va a interpretar eso, no lo que yo piense. Vamos a ir a Éxodo, capítulo... Éxodo, vamos a ver. Éxodo capítulo 19. Éxodo capítulo 19, versículo 3. Estas alas de grande águila no son una nación, es Dios mismo. Capítulo 19. Éxodo capítulo 19, versículos 3 y 4.
Y Moisés subió a Dios, y el Señor lo llamó desde el monte, diciendo, así dirás a la casa de Jacob, y denunciarás a los hijos de Israel. Vosotros visteis lo que hice a los egipcios, y cómo os tomé sobre alas de águilas, y os he traído a mí. Ese es Dios. Entonces, entonces, así como Dios hizo en el pasado, lo va a volver a hacer. Lo va a volver a hacer. Muy bien. Seguimos leyendo aquí. Y la serpiente arrojó de su boca en pos de la mujer agua como un río, a fin de hacer que fuese arrebatada del río. Y la tierra ayudó a la mujer, y la tierra abrió su boca y sorbió el río que había arrojado el dragón de su boca. Y aquí está la clave. Y el dragón fue airado contra la mujer, y se fue a hacer guerra contra los otros de la simiente de ella, los cuales guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Bueno, esta parte del estudio ya lo había empezado con que los mandamientos de Dios como son. ¿Cómo son? Por ejemplo, en este último tiempo, ya, los israelitas tienen que seguir o tienen que obedecer, ¿verdad?, los mandamientos del Señor, los mandamientos del Señor Jesús, que no son gravosos. Y ellos tienen que creer en el Evangelio del Reino. Alright, ellos tienen que creer en el Evangelio del Reino. Y vea que aquí en el libro postrero, vamos a ver aquí, eh, versículo, 1 Juan capítulo 4, versículo 21. Y nosotros tenemos este mandamiento de él, que el que ama a Dios ame también a su hermano. ¿Ok? Ese es el mandamiento. Eh, alright. Así es que ahí está. Entonces hay que creer en el Hijo de Dios y guardar sus mandamientos, que son amar al prójimo. Dentro de ese tiempo eso es lo que los judíos van a tener que creer. El Evangelio del Reino y guardar estos mandamientos de Dios, o estos mandamientos que es creer, ¿verdad? Creer en el Hijo de Dios y amar al prójimo. Esas son las obras de ellos. A ver aquí. En 1 Juan capítulo 3, versículo 23. Y este es su mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y nos amemos unos a otros como nos lo ha mandado. Eso es para los judíos, ¿ok? Pero ahora la otra simiente, ¿verdad? Que es la otra mujer que será dejada, porque ya vemos que la escritura dice que Israel será llevada, se le van a dar alas de águila, que es Dios mismo, ¿ok? Pero una va a ser dejada y el dragón o la serpiente antigua, Lucifer, va a ir a hacer guerra contra ella. Pero dicen que es la iglesia. Vamos a ver si eso es cierto, ¿verdad? Vamos a ver si eso es cierto, que es la iglesia. Vamos a ver si es cierto. La palabra clave es testimonio, ¿ok? Bueno, vemos que los judíos, los israelitas tienen que creer en el evangelio del reino, pero vea que va a venir otro evangelio, que si ahorita mismo viene un ángel y predicase otro evangelio, se llama anatema, dice Pablo. Vamos a ver aquí. En Revelaciones capítulo 14, vamos a leer del versículo 6 al 13. Palabra clave que la Biblia me va a interpretar cuál es. Los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo, para que forme parte de la simiente. ¿Ok? Ahorita mismo yo soy parte de la simiente por medio del evangelio que está en 1 Corintios 15 del 1 al 4. Y así todo aquel que haya creído es parte de esta simiente por medio de la fe. Pero aquí sale la iglesia y entonces empiezan los 144,000, agarran sus lámparas,
como vírgenes, ¿ok? Y empiezan a predicar el Evangelio del Reino. Y a mitad de tribulación, ya cuando Israel es tomada o es llevada, el Señor Jesús dijo que iba a haber dos, ¿verdad? Una va a ser tomada y la otra va a ser dejada. Vamos a ver cuál es la otra simiente que tiene que hacer para ser parte de la simiente. ¿Ok? Vamos a leerlo entonces. El Evangelio eterno. Y vi otro ángel volar por en medio del cielo que tenía el Evangelio eterno para predicar a los que moran en la tierra y a toda nación, y tribu y lengua y pueblo, todo el mundo, diciendo en alta voz, temed a Dios y dadle gloria, porque la honra de su juicio es venida, y adorar al que ha hecho el cielo y la tierra y el mar y las fuentes de las aguas. Y el otro ángel le siguió diciendo, ya es caída Babilonia, aquella gran ciudad, porque ella ha dado a beber a todas las naciones del vino de la ira de su fornicación. Y el tercer ángel es la clave. Y el tercer ángel lo siguió diciendo en alta voz, si alguno adora a la bestia y a su imagen, y toma la marca en su frente o en su mano, este tal beberá del vino de la ira de Dios, el cual está echado puro en la copa de su ira, y será atormentado con fuego y azufre, delante de los santos ángeles y delante del Cordero de Dios. Y esto es dándole cumplimiento a lo que dijo el Señor Jesús de que la venida del Hijo del Hombre iba a ser como en los días de Lot. Iban a haber tres varones. Ahí se lo pueden leer. Bueno, yo también tengo ahí un video sobre tengo un video sobre, y bien dividido, ahí sí usé la pizarra para explicarlo bien. ¿Qué quiere decir el Señor Jesús como en los días de Lot? Que iba a haber tres varones y el fuego y el azufre, ¿verdad? Delante de los ángeles, como dice aquí también. Ok. Y vamos de nuevo a lo mismo. ¿Cómo encontré la respuesta? Con la escritura. Ella misma da la respuesta. Ok, seguimos entonces. 11. Y el humo del tormento de ellos sube por siempre jamás, y los que adoran a la bestia y a su imagen no tienen reposo día y noche, y ni cualquiera que recibe la marca de su nombre. Aquí está la clave, viene. Aquí está la paciencia de los santos. Aquí están los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Bueno, esto los adventistas dicen que son los 10 mandamientos. De por sí ellos dicen, la Elena G. de White, que la marca de la bestia es el día domingo. Bueno, entonces ya yo recibí la marca de la bestia hace años, se puede decir, va, porque los que adoramos en domingo ya estamos condenados supuestamente con esa interpretación. No, no es así, ¿ok? Porque la marca dice muy claramente, la escritura la interpreta que en Revelaciones 13 que es en la frente o en la mano derecha. En la frente o en la mano derecha. Ok, bueno. Entonces, los santos de la tribulación o de la gran tribulación, aquí está su paciencia. Los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Bueno, y ya los mandamientos para salvación. Ya no es el Evangelio de Pablo, los mandamientos para salvación son el mensaje de los tres ángeles. Okay, el mensaje de los tres ángeles. Muy bien. La escritura ahora me va a decir quién es la mujer que fue dejada para luchar contra el dragón. ¿Qué tienen que hacer? De por sí van a ser vencidos. Van a ser vencidos porque el testimonio está en haber sido degollado. Ahí está el testimonio. Revelaciones capítulo 20, versículo 4. Palabra clave. Los que guardan los mandamientos de Dios, que serían el mensaje de los tres ángeles. Okay. Y tienen la fe o testimonio de Jesucristo. Vamos a ver aquí. Y vi tronos y se sentaron sobre ellos, y les fue dado el juicio, y vi las almas de los que habían sido degollados por el testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, y que no habían adorado a la bestia en esa imagen, y que no habían recibido su marca en sus ¿dónde? El domingo, como dicen los adventistas, en la frente o en su mano derecha. Ok.
y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Vamos de nuevo, vamos a leerlo otra vez. Y vi tronos y se sentaron sobre ellos y les fue dado el juicio y vi las almas de los que habían sido degollados. ¿Por qué? El testimonio de Jesús. Ok, ¿y qué dice Revelaciones? Capítulo... Vamos a ver. Capítulo 12, 17. Y el dragón fue airado contra la mujer y fue a hacer guerra contra los otros de la simiente de ella, los cuales guardan los mandamientos de Dios y tienen que el testimonio de Jesucristo. ¿Qué dice aquí? Degollados por el testimonio de Jesús. Ok. Y la palabra de Dios, y la palabra de Dios que son sus mandamientos. Ok. Coma. ¿Por qué? ¿Por qué tienen cuál es el testimonio de esto? ¿Por qué? Y que no habían adorado a la bestia y a su imagen. Y ese es el mensaje del tercer ángel. Vamos a volver a Revelaciones 14. ¿Verdad? Y vamos a leer el versículo 13. Ahí está la clave. ¿Ok? Y oí una voz del cielo que me decía, escribe, bienaventurados son los muertos de aquí en adelante. Mueren en el Señor. ¿Por qué? Porque tienen el testimonio de Jesús. ¿Por qué tienen el testimonio de Jesús? Porque no adoraron a la imagen, ni tampoco recibieron su marca en su frente ni en su mano derecha. Ni en su frente ni en su mano. Más claro, ni el agua. No, Ronnie, esa es la iglesia. No es la iglesia. ¿Por qué no es la iglesia, Ronnie? Porque la iglesia ya hizo un cántico. Vamos a leer el cántico porque de por sí yo siempre lo digo. Ya deberíamos aprendernos este cántico. Ok. Dice Revelaciones 5, 9 y 10. Y cantaba un nuevo cántico diciendo, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos. ¿Cuántos sellos? El librito es todo el Apocalipsis en 7 sellos. Porque tú fuiste inmolado y nos has redimido para Dios con tu sangre. ¿Quiénes son estos redimidos? ¿Quiénes son estos redimidos? Vamos a ver qué dice la escritura. Efesios capítulo 1, versículo 7. ¿Quiénes son estos redimidos por su sangre? Efesios 1:7. En el cual tenemos redención. ¿Por qué? Por su sangre. ¿Quiénes son esos? La iglesia. La remisión de pecados según las riquezas de su gracia. ¿Ok? Más claro no puede estar. Ahí está. ¿Vio? ¿Y quién dio la respuesta a la escritura? No Ronnie. Y nos has redimido para Dios con tu sangre de toda qué? Tribu, lengua, no los que hablan en lengua, el ramashama, no, toda lengua. Los que hablan español, los que hablan inglés, los que hablan francés, los que hablan árabe. Esas son las lenguas, de toda lengua, de toda nación. ¿Ok? Y pueblo y nación, ahí está. Y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes y reinaremos sobre la tierra. ¿Quién hizo ese cántico? Los redimidos, Efesios 1:7, la iglesia. Los que recibieron y los que son judíos en lo interior, porque recibieron una circuncisión no hecha por manos, sino que es la circuncisión de Cristo. ¿Cuándo se recibe esa circuncisión? Cuando le oíste el mensaje y creíste. Más, así de sencillo. Entonces, ¿qué pasa con estos que dicen que esos son la iglesia? Sinagoga de Satanás. Sinagoga de Satanás. ¿Están en la verdad? No están en la verdad. Porque este grupo de personas, vea que ellos tienen un cántico también. Los que aparecen en Revelaciones 24 tienen su cántico. Revelaciones capítulo, vamos a leer 15, versículos, vamos a leer del 1 al 3. Y vi otra señal en el cielo grande y admirable, 7 ángeles que tenían las 7 plagas postreras, porque en ellas es consumada la ira de Dios. Y vi como un mar de vidrio mezclado con fuego, y los que habían alcanzado la victoria de la bestia y de su imagen, y de su marca y del número de su nombre, estar en pie sobre el mar de vidrio teniendo las arpas de Dios. Y cantaban el cántico de Moisés. ¿Quiénes son los que estos? ¿Cómo lo interpreto de nuevo? Revelaciones 24.
los degollados, los que guardaron los mandamientos en creer en el Evangelio eterno. ¿Ok? Y cantaban el cántico de Moisés, siervo de Dios, y el cántico del Cordero, diciendo: Grandes y maravillosas son tus obras, Señor, Dios Todopoderoso, tus caminos son justos y verdaderos, Rey de los santos. Más claro no puede estar. Bueno, espero que esto haya sido de bendición, no lo quiero hacer más largo, pero recuerden de que la palabra de Dios es nuestra antorcha, esta es nuestra lámpara, ¿verdad? El aceite es el Espíritu. Dice la Escritura que en 2 Corintios 1, 20, 21, de que Él nos ungió, ya. Dios nos ungió y nos ha sellado con su Santo Espíritu. Y las Escrituras, vea, esto es muy delicado. Entonces, si uno va a enseñar o va a explicar algo, verá que sea dentro de la verdad. Porque Dios ama la verdad y la Escritura es 100% verdad, no se contradice. El problema es que no dividen bien la palabra de verdad. 2 Timoteo 2:15. Espero que esto haya sido bendición para todos los santos, los que nos vamos en el día del Señor Cristo, del Señor Jesucristo, cuando nos llame a su reunión en el aire con Él y seremos arrebatados. Que Dios les bendiga.